Buenos días, una vez más les damos la más cordial bienvenida en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les estamos trayendo estas enseñanzas desde la Iglesia Cuadrangular en el Valle del Sol en California, Sun Valley, California. Hemos estado trayendo ya por largo tiempo principios que enseñan cómo ser un discípulo del Señor. No únicamente un creyente, por así decirlo, pero un verdadero discípulo. Es de tremenda importancia y seguimos reforzando ese principio de que nosotros tenemos que comprender la diferencia entre un simple creyente, no que sea malo, y una persona que en realidad quiera seguir al Señor como Él demanda. La palabra del Señor, y hemos estado enseñando, a través de nuestro Señor Jesucristo declara que si alguno de nosotros quiere ser su discípulo, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Pareciera que es fácil eso que Él dijo, pareciera que es únicamente dejar de hacer ciertas cosas que son muy obvias, que todo el mundo ve. Pero hay cosas dentro del ser humano, dentro del corazón, en el ser interior, que el Señor va a revelarle a usted a través de la revelación cuando usted aprende a meditar en la palabra del Señor. La razón por la que quise traer esta enseñanza es porque muchos cristianos se descorazonan después de cierto tiempo de estar viniendo a la iglesia, de tratar de ser esto, tratar de hacer el otro, de cambiar esto, de tratar de cambiar el otro. Pero la realidad es que nosotros tenemos que comprender cómo es que nosotros hemos venido a ser transformados, cómo es que el Señor ahora nos ve a nosotros. Y también es importante que nosotros comprendamos cómo es que somos nosotros ahora. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, hay una tremenda declaración que el apóstol Pablo declara a esta iglesia de Corintios, que era una iglesia bastante problemática. Muchos venían, se descorazonaban y se iban, trataban de cambiar en lo superficial, pero en realidad no habían entendido, no habían comprendido bien, porque no permitían que el Espíritu Santo fuese el que les revelase lo que es la realidad de la cristiandad. El hecho de que nosotros venimos al Señor Jesucristo no quiere decir que no vayamos a tener problemas. El hecho de que venimos a Jesucristo quiere decir que ahora somos totalmente diferentes a lo que antes éramos. Y hay una enseñanza en este capítulo 4 de 2 de Corintios, en que el Señor viene a especificar lo que es vivir por medio de la fe. En realidad, del versículo 1 al versículo 11 es a donde está esa enseñanza, pero en realidad la esencia de esta enseñanza está desde el versículo 7 en adelante. Dice Pablo a estos corintios, incluyéndose él mismo, dice: pero tenemos este tesoro de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La palabra del Señor dice anteriormente, porque nosotros no nos predicamos, en el versículo 5 dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, pero a Cristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6 dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El principio es el mismo principio que encontramos en Génesis el capítulo 1. Nosotros también, como la tierra, estábamos en tinieblas y el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nos abrió los ojos del entendimiento espiritual y hizo ver que vino a revelarnos lo que en realidad Cristo Jesús es y siempre será. La palabra del Señor dice en Hebreos 3:18 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Pero ahora Pablo entra en una explicación de lo que en realidad el cristiano es, de lo que en realidad venimos a hacer si nosotros empezamos a comprender verdaderamente lo que el Señor está tratando de decirnos. Fíjese bien. Dice, vuelvo a repetir en el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro. El tesoro es tener a Cristo, tener el Espíritu Santo. Es el tesoro más grande que cualquier persona pueda llegar a adquirir. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de nosotros, de Dios y no de nosotros. Tenemos que aprender el fundamento de 3 puntos aquí. Primero, tenemos que comprender las reglas básicas de la cristiandad. Cuando usted está aprendiendo un trade, cuando usted está aprendiendo un oficio, cuando usted está aprendiendo alguna técnica, inclusive en los deportes, tenemos que comprender que hay principios básicos que usted tiene que aprender. Y de ahí en adelante todo se basa. Pero esos principios no pueden ser violados, no podemos olvidarnos de ellos. Porque el momento en que nosotros nos olvidamos de esos principios básicos, nosotros venimos a tener problemas. Y tenemos que comprender que la fragilidad de la condición carnal del ser humano. Tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Los vasos de barro es el cuerpo, es el hombre interior, que es un hombre frágil. Cualquier cosa viene a moverlo, cualquier cosa viene a quebrantar ese vaso. Y nosotros tenemos que estar en la actitud de que tenemos que recordar que la excelencia y el poder no viene de nosotros, viene de Él. Y esto es básico y quiero recordarlo una y otra vez en estos estudios. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Cristo viene a morar en nosotros a través del Espíritu Santo, ya hemos hablado de ello. El poder del Espíritu Santo es algo que nos permite a nosotros venir a hacer cosas que antes no podíamos hacer, pero también nos permite dejar de hacer cosas que antes no podíamos dejar de hacer. Tenemos que comprender eso, que Él es el que inicia y Él es el que termina. Por eso es que Pablo dice en Filipenses que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es la fortaleza humana, no es el intelecto humano, el que viene a activar esta decisión del ser humano que ha recibido a Cristo Jesús, que es salvo, que ahora se ha convertido en luz de este mundo, a venir a permitirle a ese Espíritu Santo que venga a instituir en nosotros el deseo y el poder hacer lo que el deseo de Él. La palabra del Señor dice que Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que tenemos que empezar a comprender esto, que los vasos representan la fragilidad humana. Yo no sé si usted se acuerda, yo me acuerdo en mi país, Costa Rica, lo que nosotros llamamos ahí tinajas, son hechas de barro. Ahí mis abuelos ponían el agua, porque el agua se mantiene fresca en esas tinajas. Pero me acuerdo muy bien que mi abuela siempre me decía, tenga cuidado cuando las levanta y las pone, porque se quiebran con facilidad. Y cualquier ranurita ya hace que aquello empiece a dejar salir el agua. De la misma manera nosotros tenemos que tener cuidado con este corazón. El corazón nuestro es frágil y tenemos que constantemente fortalecer ese corazón a través de la meditación y el estudio de la palabra. Para que el agua de vida, el pan de vida, no venga a evaporarse, por así decirlo, de nosotros y vengamos nosotros nuevamente a querer volver a lo que antes éramos. A no ser que seamos llenos del Espíritu Santo,
continuaremos usando la calidad de la carne. Seguiremos siendo vasos vacíos. Es importante que nosotros llenemos este vaso del Espíritu Santo. ¿Cómo llego yo a lograr eso? Muchas personas cometen el error que dicen yo estoy lleno del Espíritu Santo porque, digamos, en la teología pentecostal, sabemos que hay lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Y eso está bien. Sin embargo, tenemos que seguir estudiando la palabra, tenemos que seguir meditando en ella para venir a conservar esa llenura. Usted deja el agua y se evapora con el calor y con facilidad se evapora. Por eso es que tenemos que tener cuidado que este vaso viene a ser algo que nosotros tenemos que valorar. Dice la Biblia aquí, acabamos de leer, que tenemos este tesoro, no es cualquier cosa. La palabra pizarros en griego dice es una riqueza verdaderamente acumulada a través de largo tiempo. Eso es lo que quiere decir. Cuando usted, para ponerle un ejemplo más simple, cuando usted, si es como yo, que no soy una persona acaudalada, quiere tener algo ahorrado para cualquier emergencia, usted va poniendo poco a poco lo poquito que usted considera que puede ahorrar. Si usted es una persona disciplinada, con el pasar del tiempo, usted llegará a adquirir una suma considerable, no una riqueza, pero una suma considerable y equitativa a cualquier problema que usted venga a tener. Nosotros tenemos que comprender que ese tesoro es Cristo Jesús, que es Él el que mora en nosotros en la forma del Espíritu Santo. Un vaso que no tiene nada vacío es un vaso sin poder, tiene que ser lleno de este tesoro. El haber recibido a Cristo Jesús, vuelvo a repetir como dije hace unos minutos, es increíblemente fantástico. Pero no es una vez, es recibirlo constantemente, es constantemente estarlo llenando de Él a través del estudio de la palabra. Es estar recordándonos a nosotros, a esta carne, que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que fuimos comprados con la sangre de Él, que fuimos sepultados con Él, que resucitamos con Él, y que ahora, dice la palabra del Señor en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si usted permite que este vaso de barro venga a erodar ese tesoro, si usted permite que el enemigo, si usted permite que sus emociones vengan a quitar o venir a que este tesoro venga a salir de usted cuando tenga problemas va a volver a reaccionar de la manera que reaccionaba antes. Usted cuando tenga tiempo ya en el Señor, y espero que por la gracia de Dios nos mantengamos en Él, va a oír muchas historias de hermanos en la iglesia que están pasando por problemas y no saben qué hacer. Bueno, muchas veces tenemos que hacer eso. Déjenme explicarle una cosa que tengo que llenar yo este vaso, de la sabiduría de lo alto. La palabra del Señor dice que si alguno es falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él se la dará abundantemente y sin reproche. Pero no es sabiduría de este mundo, es sabiduría de Dios. Y entonces yo voy a actuar en el momento del problema, no a la manera humana, pero a la manera de Dios. Cuando usted tiene conflicto en su familia, cuando tiene conflictos en su trabajo, cuando tiene conflictos con su salud, etc. Usted no va a reaccionar ni va a actuar como actuaba antes.
vamos a actuar de la manera que Cristo actuó. Tenemos que venir a vivir esta realidad. La palabra del Señor, vuelvo a repetir, dice que ahora somos luz de esta tierra, luz de este mundo. Si usted permite que esta agua de vida que Dios nos dio venga a salir de usted, este vaso va a quedar vacío y va a volver usted a la manera de las tinieblas. Si yo no quiero a usted venir a decirle que no vengamos nosotros a rendirnos a través de problemas y situaciones que vamos a pasar en este mundo. Porque así dice la palabra, que en este mundo vamos a tener tribulación, dicho por el Señor Jesús, pero que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Y si usted tiene a Cristo Jesús en el mundo, en su vaso, usted también vence al mundo. Espero que el Señor lo bendiga. Vamos a seguir tocando este tema. Y espero que el Señor llene su vaso de la presencia del Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga y que tenga buen día.